Bienvenidos mecenas, hablemos de uno de los pintores más importantes de la historia del arte, Pierre-Auguste Renoir, pintor impresionista y escultor francés. Imaginemos París a mediados del siglo XIX, una ciudad vibrante, en plena transformación, donde la modernidad y la tradición chocaban en cada esquina. Es en este escenario donde nació uno de los pintores más queridos y revolucionarios de la historia del arte, Pierre-Auguste Renoir. Su vida fue una batalla constante entre la pasión por la pintura y las dificultades de la existencia, una historia de perseverancia, enfermedad, triunfo y, sobre todo, de amor por la belleza. Pierre-Auguste Renoir nació el 25 de febrero de 1841 en Limoges, una ciudad famosa por su porcelana. Su padre, un humilde sastre, y su madre, una modista, no tenían riquezas, pero sí valores sólidos y un profundo respeto por el trabajo. Cuando Renoir tenía apenas 3 años, su familia se trasladó a París en busca de mejores oportunidades. En 1848 comenzó a asistir a una escuela religiosa dirigida por los hermanos de las escuelas cristianas. Dada su gran habilidad para el solfeo, sus maestros lo incluyeron en la coral de jóvenes varones de la iglesia de Saint-Eustache, dirigida por el compositor Charles Gounod. Desde muy pequeño, Renoir mostró un talento innato para el dibujo. Según Edmond Renoir, su hermano menor, su deseo de forjar una carrera artística era ya apreciable desde su niñez, cuando Auguste dibujaba sobre las paredes con trozos de carbón. No tenía juguetes costosos, pero pasaba horas observando los vitrales de las iglesias, fascinado por la forma en que la luz transformaba los colores. A los 13 años, fue aprendiz en un taller de porcelana, pintando delicados diseños en platos y tazas. Era un trabajo monótono, pero le enseñó a dominar el color y la precisión, habilidades que más tarde se convertirían en su sello distintivo. Pero el destino le tenía preparada una dura prueba. La industrialización acabó con su empleo. De repente, el joven Renoir se vio sin trabajo, sin dinero y con un futuro incierto. Sin embargo, en lugar de rendirse, tomó una decisión audaz: convertirse en pintor profesional. En 1862, Renoir ingresó a la École des Beaux-Arts y comenzó a estudiar con Charles Gleyre, un profesor que, aunque académico, permitía cierta libertad a sus alumnos. El período de estudio con Gleyre no se prolongó demasiado. En 1863, todos los miembros del grupo se vieron obligados a dejar el taller debido a su cierre, aunque Jean Renoir, hijo de Auguste, estima que su padre debió abandonarlo incluso antes, puesto que no tenía dinero para pagar sus estudios. Comenzó entonces una etapa de pobreza, pero también de nuevos encuentros, descubrimientos en la pintura y nuevas amistades. Fue allí donde conoció a un grupo de jóvenes artistas que cambiarían para siempre el rumbo del arte: Claude Monet, Alfred Sisley y Frédéric Bassy. La vida en París no era fácil para el joven artista. A falta de dinero, la ayuda de sus amigos fue de gran importancia para Renoir, quien, sin vivienda estable, en ocasiones residía en la casa de Monet, en otras con Sisley. Basile, de mejor posición económica que sus camaradas, arrendó un taller en el que pudieran trabajar todos juntos. Por supuesto que en la región parisina de aquel entonces también podían encontrarse lugares para pintar al aire libre. Renoir no viajaba demasiado lejos, puesto que carecía de los medios para hacerlo, pero en los alrededores de la capital francesa no escaseaban las fuentes de inspiración. Tanto es así que había sido allí, en torno al pueblo de Barbizon, que surgió la escuela pictórica del mismo nombre, de la que Renoir y otros impresionistas se sentían herederos directos. El 18 de julio de 1870, la vida de Pierre-Auguste Renoir dio un giro inesperado. Francia entró en guerra con Prusia. Sin experiencia con caballos, fue enviado a la caballería, donde, irónicamente, su talento como pintor le valió el favor de su capitán, cuya hija recibía clases de arte de sus propias manos.
Pero esta tregua con la guerra fue breve. Renoir cayó gravemente enfermo y terminó en un hospital de Burdeos. En marzo de 1871, al ser desmovilizado, regresó a un París herido por el conflicto. Allí recibió una noticia devastadora. Su querido amigo Frédéric Bazille había muerto en batalla. Su pérdida lo golpeó más que la guerra misma. Sin embargo, el artista transformó su dolor en arte. En 1873, en un sutil homenaje a aquellos días de soldado, pintó Paseo a caballo en el bosque de Boulogne, donde el eco de su breve, pero intensa, experiencia como jinete quedó inmortalizado en el lienzo. En 1874, Renoir y sus amigos organizaron la primera exposición impresionista, una rebelión contra el salón oficial. Sin embargo, la crítica fue despiadada. Uno de los comentarios más crueles decía: ¿por qué este señor Renoir no aprende a dibujar? A pesar de las burlas, él siguió adelante. En 1876, pintó una de sus obras más icónicas, Baile en el Moulin de la Galette. En esta pintura, Renoir capturó la alegría de la vida parisina, la luz filtrándose entre los árboles, los rostros iluminados por la emoción de la música y el baile. Aunque la obra fue criticada en su tiempo, hoy es considerada una de las joyas del arte impresionista. Los años 1880 trajeron un cambio en su vida. Empezó a recibir encargos de retratos de la alta sociedad. Su situación económica mejoró y pudo viajar por Europa. En Italia, quedó fascinado con las obras de Rafael y Tiziano. Influenciado por estos maestros, su pintura se volvió más estructurada, con figuras más sólidas y una pincelada más controlada. La década de 1880 también fue un torbellino para Renoir. Hacia 1883, se sintió atrapado en un callejón sin salida, insatisfecho con el impresionismo. En sus propias palabras, no sabía ni pintar ni dibujar. La desesperación lo llevó a destruir varios lienzos, pero en medio de la crisis encontró un nuevo rumbo. Inspirado por Ingres, buscó mayor precisión en el dibujo y una paleta más definida. Así nació su periodo ingresco, una etapa en la que su arte se transformó, con trazos más firmes y una belleza serena que marcó un antes y un después en su carrera. En 1890, Renoir se casó con Aline, y en 1894 nació su hijo Jean. Para ayudar en casa, llegó Gabrielle Renard, prima de Aline, quien no solo cuidó de Jean, sino que también se convirtió en una de las musas más queridas del artista, quedando inmortalizada en sus lienzos. Renoir sufrió de una salud frágil durante toda su vida, enfrentando constantes enfermedades respiratorias que lo mantenían postrado en la cama durante largos periodos. En 1888, en Essayes, sufrió una parálisis parcial en su rostro debido a una neuralgia, y al año siguiente, una caída de su bicicleta en un día lluvioso le fracturó el brazo derecho. Afortunadamente, ya había aprendido a pintar con la mano izquierda debido a una fractura anterior, pero esta nueva lesión trajo consigo dolores intensos que dificultaban aún más su trabajo. Los médicos le diagnosticaron un reumatismo incurable y durante los últimos 20 años de su vida, Renoir vivió con dolores constantes. Sin embargo, a pesar de su salud deteriorada, su pasión por la pintura y su sed de vida no disminuyeron, y siguió creando con la misma energía y dedicación que siempre lo caracterizaron. Durante esas mismas 2 décadas, Renoir vivió también algunas grandes alegrías. En 1901 nació Claude, su tercer hijo, que tomaría el lugar de Jean, ya crecido, como modelo. En 1900 fue nombrado Caballero de la Legión de Honor y más tarde, en 1911, oficial. París, Londres y Nueva York fueron escenarios de exposiciones que coronaron el triunfo de su pintura. En 1904,
En la segunda exposición del Salón de Otoño, le fue dedicada una sala completa. Por aquellos años, la familia viajaba del Boulevard de Rochechouart en París a la costa mediterránea y a pequeños pueblos del sur de Francia en busca de condiciones climáticas que beneficiaran la salud del artista. En 1903 se trasladó con su familia a Cagnes-sur-Mer, ya que el clima de la región era más favorable a su estado de salud. Aline Charigot hizo construir allí la última casa de su marido, donde pasaría sus últimos días bajo el sol del sur, bien protegido por su inseparable sombrero. Vive allí con su esposa Aline y sus hijos, así como con sus sirvientes, a menudo también con muchos amigos, que lo ayudan en su vida cotidiana. Preparan sus lienzos y sus pinceles. Renoir es ahora una personalidad importante en el mundo del arte occidental. Expone en toda Europa y Estados Unidos. Participa en los Salons d'Automne de París. La libertad material que adquirió no le hizo perder el sentido de la realidad y su gusto por las cosas sencillas. Prueba nuevas técnicas y en particular se dedica a la escultura, animado por el marchante de arte Ambroise Vollard, aunque sus manos están deformadas por la artritis reumatoide. En 1915, la muerte de Aline sumió a Renoir en la soledad. Sus hijos Pierre y Jean fueron heridos durante la Primera Guerra Mundial. Renoir sigue, a pesar de todo, pintando hasta su muerte en 1919. Habría pedido, en su lecho de muerte, un lienzo y pinceles para pintar el ramo de flores que había en el alféizar de la ventana. Al devolverle los pinceles a la enfermera por última vez, se dice que dijo: «Creo que empiezo a entender algo al respecto». Renoir falleció víctima de una neumonía en el Domaine de Coletts el 2 de diciembre de 1919, cuando acababa de finalizar su última naturaleza muerta.